Muy buenos días, mi nombre es Geraldine Vanessa Martínez, estudiante de Psicología de la Universidad Abierta a Distancia UNAM. Esta actividad es para la materia Modelos en Intervención en la Psicología. La entrevista la voy a realizar con la psicóloga Heidi Latorre. Muy buenos días, señorita Heidi. Vanessa, muy buenos días, un saludo muy especial para ti. Muchísimas gracias por esta entrevista para esta importante materia. Muchísimas gracias, señorita Heidi. La señorita Heidi es especialista en psicología social y comunitaria. También es ingresada en la Universidad de la UNAM, ¿cierto? Sí, en el 2005 terminé mi carrera de psicóloga con énfasis. En la época la universidad tenía su énfasis muy marcado en psicología social comunitaria. Termino mi carrera y me voy por las ramas del desarrollo humano, del crecimiento personal. Entonces estudié otras especializaciones en programación neurolingüística, coaching. Entonces vengo trabajando desde mi ejercicio profesional en el desarrollo humano enfocado en la comunidad, en diferentes grupos comunitarios. Muchísimas gracias. Bueno, para esta actividad escogí el contexto comunitario. Le voy a realizar las siguientes preguntas con referente a la comunidad. De acuerdo con su experiencia y formación, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades más relevantes que en su ejercicio profesional? Bueno, desde mi experiencia ha sido un proceso bastante interesante porque parto de un principio básico, y es que todo psicólogo, y especialmente con énfasis comunitario, debemos partir del hecho de nuestra formación integral holística, ¿cierto? Todo nuestro servicio profesional va al trabajo, primero individual y luego comunitario. Creo que una de las acciones importantes que he ido aprendiendo con la experiencia en esos procesos de intervención social es que hay que partir de esa evaluación personal. Yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo en intervención comunitaria desde diferentes perspectivas, pero últimamente mi trabajo ha sido enfocado al trabajo con mujeres, ¿sí? Entonces, esta experiencia me ha permitido mirar que como psicólogos tenemos una misión muy importante. La primera es que debemos trabajar con nosotros mismos, ¿sí? Para hacer una buena intervención social. Y en esa intervención, cuando yo trabajo conmigo mismo, y me refiero a el saber pensar, el saber ser y el saber hacer, ¿sí? Entonces, esa coherencia que como psicólogos debemos tener entre lo que pensamos, decimos y hacemos, se va a ver reflejado en nuestra ética profesional en la comunidad. Cuando ya vamos a hacer un trabajo en la comunidad, es muy importante hacer un diagnóstico comunitario de qué es lo que vamos nosotros realmente a trabajar. En el principio yo cometí el error, o se comete el error, que vamos a hacer ese trabajo en prevención de sustancias psicoactivas. Vamos a trabajar en la violencia de género. Vamos a trabajar con adolescentes, ¿sí? Y muchas veces llevamos el proyecto o llevamos a hacer ese programa, pero sin hacer un buen diagnóstico de la necesidad realmente básicas que vamos a suplir a través de este trabajo social comunitario que vamos a hacer. Entonces es muy importantísimo, primero, como profesionales, tener esa conciencia holística, integral. Segundo, cuando vamos a hacer ese trabajo comunitario, hacer un buen diagnóstico para hacer una muy buena intervención en los programas. Entonces yo creo que esas acciones van desde mi ser para saber hacer. El trabajo comunitario va a tener mucho más éxito, porque, y hablo del éxito, es de esa intervención que yo quiero hacer con los resultados esperados que yo tengo. Trabajar con la comunidad no es fácil, ¿sí? No es fácil, pero es un trabajo realmente que vale la pena hacerlo. Y esas pequeñas acciones que uno va haciendo como profesional, porque a veces uno puede desanimarse porque no mira los resultados, es tener la seguridad plena que así en esa comunidad tú no logres impactar a toda la comunidad, pero sí a un gran número, eso se va multiplicando. Entonces,
básico, básico, Vanessa, desde mi punto de vista y mi experiencia, es primero que es ser, ante todo, un profesional muy integral para saber hacer, y en ese saber hacer, creo que el diagnóstico comunitario es básico para que tú puedas hacer una muy buena intervención psicológica, comunitaria, dependiendo, obviamente, cuál es el enfoque que tú quieres o el resultado que tú quieres tener con esa comunidad. Ay, muchísimas gracias. La segunda pregunta, ¿de qué manera se evidencia el componente ético de este contexto? Bueno, ese componente ético, y parto desde el principio, que la ética parte de nuestros propios valores, ¿cierto? De ahí parte el hecho de tener esa conciencia holística, de ser un profesional integral. ¿Qué significa esto? Como profesionales tenemos una gran responsabilidad, porque lo que vamos a impactar son vidas, seres humanos, vamos a trabajar con seres humanos, ¿sí? Eso implica, primero, que nosotros, como profesionales, como seres humanos, tengamos muy claro el concepto de lo que significa ética para mí. Como ética, yo lo entiendo y es lo que yo vine aprendiendo, es la integridad, ¿sí? De ser humano, porque yo, primero que yo, debo partir de ser una persona, primero, coherente, ¿sí? Vuelvo y repito, con lo que pienso, digo, hago, ¿sí? Ser una persona respetuosa de los procesos, ser una persona íntegra, ¿sí? Que es lo que hoy la sociedad pide a gritos, profesionales, correctamente, íntegramente, seres humanos que tengan muy claro cuáles son sus valores. ¿Por qué? Y especialmente el psicólogo. Toda profesión tiene un objetivo que es servir, pero es que los psicólogos tenemos un compromiso grandísimo que es intervenir vidas humanas, ¿sí? Y parte ahí ese componente ético. Si yo no tengo ética en mi trabajo, estoy siendo un profesional mediocre. Entonces, ese componente ético en la comunidad parte desde mi principio, ¿sí? Del saber escuchar, saber guardar esa confidencialidad, saber hacer las cosas correctamente, transparentemente, hacerlas bien. Y se empieza a hacerlo bien desde el momento que es un trabajo, ¿sí? Lo estás haciendo correctamente, claramente. Y es ahí donde muchas veces se comete el error como psicólogos, que partimos de la mediocridad, en hacer nuestro trabajo a medias, en hacer cosas que los demás hagan por nosotros, y ahí vamos perdiendo esa ética profesional. El compromiso como psicólogos es sumamente, y pensaría yo, que a diferencia de otras profesiones la ética profesional de psicólogo tiene que ser tan arraigada en nosotros, porque es que vamos a impactar, son vidas humanas, así que esa ética profesional en la comunidad parte con que yo tenga claro cuál es mi concepto de ética, qué es lo que yo creo de ética y cómo yo estoy siendo ético para poder ser ético. Sí, señora. Vamos con la tercera pregunta. ¿Desde cuál de los enfoques psicológicos orienta las acciones que desempeña en su contexto? Bueno, Vanessa, he venido manejando dos enfoques que me encantan mucho, que es el enfoque humanístico, ¿sí? Y la psicología gestal. Me gustan esas, las ramas humanísticas, ¿sí? Entonces, yo he basado, de hecho, mi servicio profesional lo he basado desde lo humanístico. Por eso, mi línea de o lo que yo he aprendido en mis especializaciones que he hecho en mis estudios, va todo enfocado a la parte humanística de la gestal, ¿sí? Para trabajar el desarrollo humano, ¿sí? Entonces, me encantan esas líneas de trabajo. De hecho, me encanta la psicología positiva y la inteligencia emocional y todos esos temas humanísticos. Súper. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son las estrategias, herramientas, técnicas de abordaje que utiliza con mayor regularidad en su ejercicio profesional? Bueno, yo en mi trabajo profesional me he enfocado como conferencista, como terapeuta, ¿sí?
Entonces, en esos temas he abordado primero, pues, en las técnicas que he aprendido, desde la PNL, coaching, desde la psicología positiva, inteligencia emocional, pues abordo varias técnicas que me han servido para ese trabajo individual, ¿sí? Entonces ahí ya entraría la entrevista personal, manejo un poco lo que es la hipnosis ericksoniana, ¿sí? Entonces manejo, digamos, a nivel individual algunas técnicas que me han servido en ese contexto. Para el abordaje ya comunitario, también depende del trabajo, y es por eso es que es muy importante que tú que se haga el diagnóstico, porque no es lo mismo hacer una intervención con niños, ¿sí? Con jóvenes, con mujeres, con adolescentes. Entonces, lo que yo voy a trabajar con las poblaciones, dependiendo su necesidad, dependiendo el problema que voy a abordar, dependiendo la comunidad, las edades, y también depende también el contexto cultural, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando yo hago el diagnóstico, digo, ok, puedo hacer un abordaje en esa comunidad con foco grupal, con entrevistas, terapia grupal. Entonces, creo que he utilizado varias técnicas, herramientas, dependiendo el grupo, edad y contexto cultural. Muchísimas gracias. La última pregunta. Desde este contexto, ¿cuáles aspectos considera deberían profundizarse para un mejor ejercicio profesional? El trabajo personal. O sea, en mi punto de vista y en mis años de experiencia, creo que es algo que las universidades deberían enfocar un poco más, aunque uno recibe mucha información en la universidad que me parece valiosísima, hacer un trabajo más íntegro a nivel individual, como seres humanos, como profesionales que vamos a salir o que se va a salir a trabajar con la comunidad. Se está mirando que incluso los psicólogos, como también necesitamos psicólogos, ¿sí? Brindarle más herramientas personales para hacer un trabajo más íntegro, y parto del hecho de que nosotros primero tenemos que hacer un proceso con nosotros, ¿sí? Para ir a trabajar con la comunidad, para que no pase mucho lo que ha pasado, que hay esos baches en el trabajo psicológico, que hay, bueno, todos cometemos errores humanos, pero a diferencia, y vuelvo reitero, de otros profesionales, nosotros como psicólogos tenemos una obligación, digámoslo así, de ser íntegros para poder brindar un trabajo. Entonces yo creo que parte, el hecho, y yo siempre lo insisto, cuando hago un trabajo con psicólogos, con colegas, estamos bien nosotros, busquemos las herramientas, trabajemos en nuestro ser interior, trabajemos en nuestro desarrollo personal, trabajemos en nuestra inteligencia emocional, trabajemos todos nosotros, porque las técnicas, las herramientas se aprenden, ¿sí? Y la mejor manera de uno poder hacer ese abordaje, de hacer un trabajo, es cuando tú te lo estás creyendo, cuando tú estás siendo íntegro, honesto con lo que está dando, porque yo puedo ir a hacer un trabajo comunitario y hacerlo por hacerlo, ¿sí? Y voy y lo hago y cumplo, pero no lo estoy haciendo con plena conciencia. Aparte del hecho de que como estudiante de psicología, como estudiantes, pues estoy amando lo que quiero hacer, o sea, estoy estudiando psicología porque me gusta, pero entonces mi deber ser es que eso que me gusta, yo lo integro tanto a mí, que lo hago una creencia firme, que yo estoy siendo psicólogo para servir. Por lo tanto, tengo un compromiso de estar bien conmigo mismo para cuando yo vaya a la comunidad pueda dar lo mejor. Y ese trabajo tiene mucho más impacto. Cuando tú como psicólogo lo haces desde el amor. Voy y trabajo desde el amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente que está, o tú estás impactando, tu palabra va a tener un poder, ¿sí? Tú estás haciendo un trabajo que esa palabra, que es que tú estás haciendo, esa acción, ese trabajo social, comunitario, psicológico, va a tener un impacto en la vida de la persona. Entonces, qué bueno es que nosotros, como profesionales, nos comprometamos desde la universidad, ustedes como estudiantes, a evaluarse, a mirarse hacia adentro, cómo están manejando, cómo están siendo ya como estudiantes, porque es una proyección de cómo van a ser como profesionales.